En la perashá de esta semana, Jacob Avinu manda regalos para enviarle a Esab su hermano. Regalos materiales, regalos de dinero. Esab venía furioso, venía con la intención de matarlo, venía con 400 hombres armados y estaba muy enojado. Mas sin embargo, gracias a los regalos que Jacob Avinu le mandó, Esab apaciguó su furia e incluso cuando lo vio a Jacob, lo abrazó y lo besó. Y de acá nuestros sabios aprenden un mensaje impresionante. Y el mensaje es que todo ser humano, toda persona tiene su precio y que debemos de comprárnosla. Está escrito en la Mishnah, Ukne leja haber, compra para ti un amigo, aunque tengas que pagar. Este concepto es un poco chocante en nuestras mentes. Muchas veces pensamos que es muy negativo incentivar y motivar mediante darle regalos a las personas, pero debemos de saber que dar regalos, incentivar y motivar ayuda a poder agarrar a las personas y llevarlas por el buen camino. Hay una famosa historia con el Rambam Maimónides, que él era un doctor muy importante, pero al principio empezó como ayudante de un doctor muy importante. El Rambam en una ocasión estaba ayudándole al doctor a hacer esta operación y el doctor identificó que en su paciente había una especie de gusano que se le había metido al cerebro. No había manera de operar. Abrió y estaba tratando de jalar al gusano, pero el gusano se empezó a meter dentro del cerebro. Era una operación muy arriesgada. Y le dijo al Rambam, Rambam, pásame las pinzas. Y el Rambam le dijo, pero doctor, si usted mete las pinzas va a empezar a romper parte del cerebro. Le puede llegar a causar daños irreversibles al paciente. Y le dice, bueno, ¿sugieres otra cosa? ¿Hay otra manera de sacar al gusano? Si lo dejo ahí, va a acabar comiéndose el cerebro completo. Le dijo el Rambam, deme un minuto. Salió el Rambam al jardín, agarró unas plantas con un olor muy agradable para los gusanos, la puso la planta sobre el cerebro y el gusano solito salió y se subió sobre la planta. Y de esa manera pudieron salvarle la vida a este paciente. Rav Yaakov Galinsky, sobre esta historia, en nombre de un jajam, explica algo maravilloso. Para poder sacar un gusano del cerebro de la persona, hay dos maneras. Una es con las pinzas, por la fuerza, pero vas a destruir el cerebro. Y otra es mediante darle al gusano lo que le gusta, lo que quiere. Hay dos maneras de cazar y de atrapar a alguien para que haga lo que tú consideras que es bueno para él. Hay dos maneras de jalar a la gente a la religión. Hay dos maneras de educar a los hijos para que vayan por el camino correcto. Una es por la mala. Por la mala es agarrar al gusano, meter las pinzas y empezar a destrozar lo necesario con la finalidad de sacarlo. Otra es ofrecerle un regalito al gusano para que él mismo salga y se vaya de ahí. A los hijos se les puede educar con cariño, se les puede motivar mediante regalos, mediante premios, con la finalidad de que estudien, de que le echen ganas a las cosas, de que hagan las cosas bien. O se les puede también gritar, regañar, golpear, amenazar, castigar, y todo eso va a traer muchas consecuencias negativas también. En la religión hay dos maneras de jalar a las personas al camino de Dios. Una manera metiendo las pinzas y decirle que si no cuida las leyes de la Torá, que si no cuida las mitzvot, que si no cuida Shabbat, si no come kasher,
pues entonces van a pasar cientos y miles de cosas malas y va a tener maldiciones y va a irse al infierno. Pero hay el camino correcto y el camino verdadero, y es incentivar y motivar a la persona a acercarse al camino de Dios. Y debemos de saber que siempre el camino de Dios es el camino agradable. Derajea darje noam. Los caminos de la Torá, el camino para acercarse a Dios es un camino agradable y bonito y placentero. Y por lo tanto, tenemos que tratar de aprender cómo casar a nuestros hijos, cómo casar a las personas para acercarlas al camino de Dios de una manera agradable y bonita. Y no mediante amenazas, regaños o castigos. No por medio del miedo. Cuenta Rav Galinsky que un pescador una vez le dijo: a mí me fascina el pay de queso, me fascina, sabe muy rico y más si tiene arriba fresas y salsamoras, pero cuando voy a pescar no les aviento a los peces un anzuelo con un pedazo de pay, porque eso no es lo que a ellos les gusta. Les aviento gusanos, porque eso es lo que ellos comen. Cada persona tiene algo que les gusta y algo que le motiva, y debemos de tratar de ofrecerles a los demás lo que ellos quieren para jalarlos y para motivarlos, para que después empiecen a hacer las cosas por convicción y las empiecen a hacer leshem shamaim. Muchas veces nos equivocamos y pensamos que nuestros hijos desde pequeños deben de hacer las cosas buenas porque son buenas y punto. Pero debemos de entender que así no funcionan las cosas. A un niño, si le dices estudia porque te vas a convertir en una persona muy iluminada, muy inteligente, vas a ganar mucho dinero, al niño le vale un cacahuate. Pero ¿qué debemos de hacer para interesarlos, para motivarlos y para jalarlos? Necesitamos ofrecerles cosas que para ellos son atractivas. Un dulce. Cuando crecen un poquito más, un juguete, una patineta, una bicicleta. Crecen un poquito más, ropa, una bonita ropa, un bonito traje. Crecen un poquito más, no les puedes seguir ofreciendo lo mismo que les ofrecías. Ofréceles incluso un coche, lo que tus posibilidades te den. Después crecen un poquito más y les ofreces dinero. Y después crecen un poquito más y les ofreces y los motivas para que estudies, diciéndoles, estudia, porque así vas a tener honor, así la gente te va a dar respeto, así la gente te va a querer. Es un grado más elevado de conciencia que el grado de conciencia que tiene el niño al que solo le importan los dulces. Y después te saltas, brincas al siguiente paso. Debes de hacerlo porque eso es lo bueno y eso es lo correcto. Pero para que llegues a eso, primero necesitas llenar su cabeza de inteligencia, de sabiduría, de conocimientos, hasta que él mismo llegue a esa conclusión. Para hacerlo llegar hasta ahí, necesitas empezar con los dulces. Conozco un rabino muy importante de Latinoamérica que su papá, que quería irse por un camino que no era el de la Torá. Su papá, un rabino muy sabio, le dijo: querido hijo, ¿sabes que yo tengo dinero? Si es que haces un proyecto importante de estudiar la Torá, de transmitir la Torá, cierto proyecto muy importante que ha llegado a toda Latinoamérica, si tú lo haces, te voy a comprar un coche, el coche que a ti te gusta. El niño, el muchacho, le empezó a echar ganas y empezó a estudiar Torá, a transmitir Torá, a estudiar y le dieron su coche. Pero después ese conocimiento lo motivó a saber más de la Torá y más de la Torá, y ahora es un rabino muy importante. No puedes empezar
con el paso número 10 si no has puesto antes las bases. No puedes brincar antes de caminar. Hay que irnos en la vida poco a poco y hay que saber motivar a la gente para jalarla al camino correcto, motivarla, incentivarla mediante cosas materiales, mediante dinero, mediante lujos, mediante lo que a él o a ella les gusten. Y este es un mensaje muy importante que podemos aprender de esta perashá. Jacob Avinu sabía que si le decía a su hermano Esab, querido hermano Esab, no me hagas la guerra, solamente pórtate bien conmigo porque yo soy una buena persona, Esab lo hubiera mandado a volar, porque a Esab no le importaba eso en esos momentos. Lo único que le importaba era el dinero y se lo compró mediante el dinero. Todos tenemos un precio, todos hacemos las cosas porque hay algo que nos mueve para hacerlas. Algunos tienen la mente de niños y los mueve un dulce o un juguete o un coche, pero hay personas que las mueven cosas más espirituales, más elevadas, y eso depende de la madurez espiritual de la persona. Aprendamos este mensaje, sepamos cómo manejarnos, cómo ganarnos a la gente, cómo ganarnos a los niños, y si lo hacemos de la manera correcta, en el futuro, después de haber empezado a hacer las cosas, no leshem shamaim, la van a hacer ellos, sí leshem shamaim, y los vamos a convertir en personas de bien, en personas derechas, en personas rectas, en personas sabias que vayan por el camino de la Torá. Hanoch lanar al pidarko, educa al muchacho por el camino correcto, motívalo con lo que a él le guste, Gamki Yazkin, y cuando él crezca, lo yasur mimena, no se va a apartar del camino correcto. Si lo motivas a leer y le pagas por hacerlo o le compras dulces por hacerlo, cuando él crezca va a ser un adicto a la lectura. Ojalá podamos llevar a la práctica este mensaje y que pronto no necesitemos de esos incentivos y de esas motivaciones para hacer lo bueno, sino que hagamos lo bueno solamente porque es bueno, y que Hashem nos mande la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amén.